Dios ha querido salvar al ser humano. Recuerden que el ser humano pecó. Adán y Eva pecaron. Y por el pecado entró la muerte. Al entrar por el pecado la muerte, en el jardín del Edén, dice la Biblia, que Dios sacó a Adán y a Eva del jardín y le puso unos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que en el centro estaban dos árboles? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Podían comer de todos los árboles. El único árbol que no podían comer era el de la ciencia del bien y del mal. Y podían comer incluso el árbol de la vida. Pero Adán y Eva, movidos por la serpiente, no quisieron comer del árbol de la vida. Más bien comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le había dicho Dios? Dios le había dicho, no coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol, morirán. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, verdad? Luego aparece la serpiente, el enemigo, por eso llama enemigo. ¿Y qué le dijo la serpiente? Eso es mentira. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, serán como Dios. Pero no, el Señor me dijo que no podía comer, dijo la mujer, porque si comía de eso, moriría. De ninguna manera morirá. Eso es mentira. Coma. Por un lado está el mandato de Dios, no coma. Y por otro está el mandato del diablo, coma. A vagabundo, llevándole la contraria a Dios. Entonces, la mujer, en vez de obedecerle a Dios, se puso a hablar con el diablo y terminó comiendo. ¿Y se cumplió la palabra o no se cumplió? ¿Qué le había dicho Dios? Si come, morirá. ¿Se cumplió o no se cumplió? Comió. Y por ese pecado vino la muerte. Ahora Dios piensa salvar al hombre. Y dice Dios, vamos a salvarlo. Si por una comida murieron, por una comida vivirán. Les voy a dar una comida para que tengan vida, recuperen la vida. Pero recuerden que el diablo le lleva la contraria a Dios. Si aquí Dios le dice no coma, el diablo dice coma. Ahora en el Nuevo Testamento Dios dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá. Y dice el diablo, mentiras. No coman. No coman. Eso es mentira. A Eva y a Adán le engañó diciendo, coma. Cuando Dios le había dicho, no coma. Ahora a nosotros nos va a engañar diciendo, no coman, cuando Dios nos dijo, coman. Lo van a ver, en el Antiguo Testamento ustedes lo saben, pero yo les voy a mostrar en el Nuevo Testamento. Ve. San Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús dice que el que no coma le hace caso al diablo, y el que lo coma le hace caso a Dios. El que le haga caso al diablo morirá, el que le haga caso a Dios vivirá. Pero vengan para acá, ¿quién lo va a leer primero? Venga, lea el primero, el 51. Venga para acá, acerque. Si vean la comida que Dios nos va a dar para tener vida. ¿Se acuerda que el árbol de la vida, el alimento de vida que estaba en el jardín, volvió y es Cristo? Él es el alimento de vida. Va. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué habíamos perdido? La vida. Por desobedecer a Dios. Dios dijo, no coman. Y el diablo dijo, coman. Por desobediente, entró la muerte. Ahora Dios manda un Salvador. Jesucristo es el Salvador. Y nos viene a salvar y dice Cristo, yo soy el pan vivo, otro alimento, ¿eh? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el que coma de este pan, vivirá para siempre. Náguara. ¿A ustedes no les dice nada esto? Si lo creyéramos, nosotros nos aferraríamos a la Eucaristía, a la Santa Misa, que no fallaríamos nunca a la misa. Pero entonces el diablo dice, ¿y qué tal que los católicos se lo crean y comen de ese pan? ¿A quién me llevo yo para el infierno? ¿Se va a quedar el infierno solo? Entonces cuando el diablo tiene la idea de volver a hablar con la gente, como hizo con Eva, y dice, ay sí,
con que Dios le dijo que comieran de ese pan para vivir para siempre. Eso es mentira. Pero el diablo no le va a venir con cacho y cola. ¿Cómo se le presentó a Adán y Eva? Como una serpiente. No se le presentó con cacho y cola como el diablo, ¿no? Sino como un animalito allí. Y comenzó a hablarle, a convencerle, a predicarle. Ahora el diablo viene, pero ya no viene en una culebra, viene en un protestante. Y le dice, no hay que comer de ese pan. Eso es mentira. ¿Qué le va a dar vida eterna? Eso es un mero símbolo. Ustedes no entienden. Eso es un mero símbolo. Y así como Eva le creyó al diablo, hay católicos que le creen a los protestantes. Y por no tener una fe firme, de convicción plena, segura en la palabra de Dios, que digo, otra vez, que digo Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Por no creer en la palabra, por no encarnar la palabra, por no hacerle caso a la palabra, por no tener convicciones, por creer a media, por creer así por encima, viene un protestante y le hace creer que no hay que comer de ese pan. Detrás de ese protestante está el diablo que no quiere que tengan vida eterna. ¿Le van a hacer caso? Métense a protestantes. Ese es el problema de ustedes. Yo solamente les estoy mostrando con la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes, que los protestantes se están perdiendo como Eva por estar hablando con el diablo, por creerle al diablo y desobedecerle a Cristo, por no creer en la palabra de Dios. Se están perdiendo de comer el árbol de la vida para tener vida eterna. Pero luego Jesucristo dice que ese pan no es un pan cualquiera. Dice Jesús que ese pan es su cuerpo. Ponga cuidado. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Listo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Lo quieren más claro? ¿Y el pan que yo daré? Es mi carne. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Y el pan que yo daré? Es mi carne. Ahí dice que simboliza su carne. ¿Qué dice ahí? Y el pan que yo daré es mi carne. Pero el diablo, la antigua serpiente que habló con Eva, viene y habla con los católicos y dice, eso es mentira. Eso no significa que es. Ahí dice que es mi carne, pero eso no significa. Jesús quiso decir que eso simbolizaba su carne. Y yo siempre le hago la pregunta a los protestantes, y hoy se la vuelvo a hacer. Si Jesús quería decir que eso simbolizaba su carne, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? Tan sencillo como que Él mismo, que es el camino, la verdad y la vida, nos hubiese dicho, y el pan que yo daré simboliza mi carne. Listo, se acabó el problema. Pero Jesucristo no dijo simboliza. Cuando usted escuche a una persona diciendo que el pan simboliza el cuerpo de Cristo, ríase en la cara y diga, palabra de Satanás, te descubrí, antigua serpiente, diablo, Satanás, te descubrí en esta persona, porque está contradiciendo lo que Dios dijo. ¿O no? Porque yo creo que esto es palabra de Dios. Me imagino que ustedes también creen que esto es palabra de Dios. Bueno, entonces si está en la palabra de Dios, ¿qué pasó con la Biblia Reina Valera? Los protestantes me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero ningún protestante me puede refutar. Ninguno. Porque a las pruebas me remito. Yo soy como los buenos abogados, que van y pelean con pruebas. Aquí están las pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Si están las pruebas, el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. El pan que yo daré es mi carne, tengo pruebas, está escrito. Los protestantes dicen, no es la carne, simboliza la carne de Cristo. Dame las pruebas. No es que yo pienso, me importa un comino lo que usted piense, dame pruebas. No es que el pastor, me importa un comino lo que diga el pastor, dame pruebas. ¿Por qué el católico se aferra a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios hay que encarnarla. ¿Se acuerda que la Virgen María encarnó la palabra? Dice Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó. ¿Se acuerda de la fe de la Virgen María? Hágase en mí según. ¿Se acuerda lo que la Virgen María le dijo a los sirvientes? Juan 2:5. Hagan lo que Él les diga. Ahora, ¿qué dice Él? Versículo 53. En el 53, Jesús que es Dios, sabía que el diablo, como engañó a Eva, diciéndole que comiera, cuando Dios le había dicho que no comiera,
El diablo iba a aparecer de nuevo diciéndole ahora, no coma. Cuando Dios le dice, coma. Y Jesús entonces se lo sabía. Y en el versículo 53, 1 y 1, en el 53, viene Jesús diciendo, si alguno le hace caso, se lo traduzco en castellano, si alguno le hace caso al diablo por medio de los protestantes y no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. O sea que eso es lo que el diablo quiere. Y luego dice, pero el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá, y yo lo resucitaré en el último día. Pero antes de decirlo, Jesús, como con nostalgia, porque unos no iban a creer, pero con firmeza dijo, de cierto os digo. Oigan, os aseguro. Esta traducción no dice de cierto. Esta traducción dice, os aseguro. O sea, no tienen que dudarlo. Está hablando con toda seguridad. ¿Para qué Jesús lo asegura? Para que usted y yo lo creamos. Tan sencillo como eso. ¿Y por qué tenemos que creerlo? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si Él, que es el camino, la verdad y la vida, lo asegura, yo lo creo. Y me juego la vida. Pero lo que Él dice se cumple. Que venga un protestante a decirme lo contrario, pues es un mortal, se le van a tragar los gusanos igual que a mí. Pero el que está hablando es Dios. Jesús es Dios. ¿Y qué dice Jesús otra vez? Os aseguro. No lo duden. Pueden creerlo a ciega, con plena convicción, con certeza, con seguridad. ¿Qué es lo que Jesús asegura? Primero asegura lo que el diablo le va a decir a los cristianos por medio de los evangélicos. Oiga lo que le va a decir el diablo. Os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Me gusta la otra traducción. Yo creo que la traducción está mejor. Venga, a ver. Esta traducción me está sacando de quicio. A ver, ¿cómo dice esta? Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿Cuál? si no comen la carne del Hijo. Esta me gusta más, porque dice, si no comen. Aquí dice, a menos que coman. Entonces me la cambia. Me gusta más esta, más clara. Pongan cuidado, otra vez. Jesús les dijo, de cierto os digo. Me gusta más esta. Otra vez. Jesús les dijo, de cierto os digo. Uy, esa traducción me encanta más. De cierto os digo. ¿Qué? Pongan cuidado. La primera parte, lo que el diablo dice, lleva a la gente a no comer por medio de los protestantes. Pongan cuidado. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Y por qué dice si no coméis? Porque Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo haré es mi carne. Viene el diablo, manda a los protestantes, como mandó la culebra en aquel tiempo, y le dice, no hay que comer. Eso es mentira, ahí no está Cristo. Y Jesús le dice, pues si le hacen caso al diablo y no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. De cierto. No. Vaya donde yo voy hablando. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ven lo que se están perdiendo los protestantes? ¿Ven a quién le está obedeciendo los protestantes? ¿Ven que la misma psicología que usó el diablo con Adán y Eva la está usando con los protestantes? Y viene a cortarnos a nosotros con el cuchillo de cartón. La misma tentación. El diablo no cambia de técnica. La misma tentación. Si no comen, dice Jesús, la carne del Hijo del Hombre, porque el diablo va a decir, no la coman. No vayan a misa. Eso es lo mismo, usted va al culto protestante, allá se come la cena del Señor. Sí, pero ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. No, pero eso no importa, porque al fin y al cabo es un mero símbolo. No, Señor. Jesús fue claro, en verdad, de cierto digo, si le hacen caso a los pastores protestantes y no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, muy cristianos evangélicos serán, pero no tendrán vida eterna. Ahora vamos a ver si usted se mantiene en la Iglesia Católica
Y si usted va a la Eucaristía y come el cuerpo y la sangre de Cristo con fe, con respeto, con piedad, con amor, escuche, con la lupa. No tenéis. No, usted está perdida. Ya lo dijo eso, lo que viene. El 54. El que come mi carne. Aquí está el católico. Otra vez. El que come mi carne. El sacerdote cuando usted va a misa le dice, el cuerpo de Cristo. ¿Y usted qué dice? Amén. Porque el que come mi carne Y bebe mi sangre. y bebe mi sangre, oigan, vean. Tiene vida eterna. Si lo creyéramos, saldríamos de misa felices. Iríamos a la misa cantando de alegría, de gozo. Y en la mañana, hijos, vámonos para la Santa Misa, porque vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, porque un día nos vamos a morir, pero el cielo nos espera y yo no quiero irme sola para el cielo, yo quiero irme contigo, hijo, porque te amo, vamos, mi amor. Y al marido le pone el brazo por otro lado, vámonos, papi, para la misa. Qué lindo. ¿Por qué no lo creemos? Porque existe el diablo que hizo dudar a Eva. Porque existe el diablo que hizo desobedecer a Eva la palabra de Dios. Y hoy existe el diablo que hace que los católicos desobedezcan. Y ya hay católicos que por escuchar tanto a los protestantes no van a misa. O simplemente se quedaron con la costumbre de la pandemia de oír la misa por televisión o por radio. ¿Y qué dijo Cristo? El que escuche la misa por televisión o por radio tendrá vida eterna. ¿Así fue que dijo? No. Es como si usted ve la propaganda, hamburguesa tal, la mejor hamburguesa del mundo, con tanta rebanada de carne, de queso y tal, y la ve por televisión y ve cómo se la comen, pero usted no va a comerla. Ahí se muere de hambre. Así están los católicos. Les quedó la costumbre de la pandemia de no ir a la misa, sino escucharla por radio o por televisión, y se olvidan lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús otra vez? El 24, el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ayúdenme. ¿Qué es lo que no entienden? Yo sé que lo entienden. El problema no es entenderlo o no, porque ustedes ya lo entendieron. El problema es creerlo. Ese es el problema. ¿Y por qué es un problema? Porque los protestantes están día y noche gritándonos, es un mero símbolo, ahí no está Cristo, no vayan a misa, eso es mentira. El diablo, dale. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que ustedes y yo nos salvemos. Porque el que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. Y no solamente tendrá vida eterna, sino dice Jesús un poquito más. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si los protestantes andan gritando que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no le creen? ¿Por qué no le creen? Ahora, la misma Biblia dice que eso no es un mero símbolo, que eso es verdad. Para que ustedes vayan a comulgar a ciegas diciendo, yo creo que ahí está Cristo, no lo veo, porque Él es Dios y es invisible. Pero ahí está, yo lo creo, porque se trata de creer. Se trata de creer. Por eso el versículo 47. ¿El 47 qué dice? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿De qué se trata? Otra vez. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Se trata de creer. Punto. Lo único que pide Jesús no dice, el que me vea en el pan tiene vida eterna. No. ¿Qué dice? El que me crea tendrá vida. Entonces nos queda, o lo creemos o no lo creemos. Si lo creemos, lo encarnamos. Encarnarlo significa, yo lo recibo y cuando el sacerdote me diga, el cuerpo de Cristo, para recordar este pasaje, que es esta carne de Cristo, usted dice, amén, yo sí creo. Porque Juan 6:47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Otra vez? ¿El 47? De cierto os digo, el que cree en mí. Atención. ¿Otra vez? De cierto os digo. Vamos a ver, ¿el que cree en quién? ¿En el pastor o en Cristo?
El que cree en mí, Ay, no, en el pastor no. Otra vez. el que cree en mí, Ve que en el pastor no. Dice, es el que cree en mí, en mi palabra, en lo que yo les voy a decir. Pero el diablo dice, no le crean a Cristo, créanle al pastor. Ese sí tiene vida eterna, el que crean al pastor. No, la Biblia es clara. La Biblia es tan clara. El que me crea a mí, tiene vida eterna. digo, Cantinflas, he dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Así? ¿Así es Jesús? Así es Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Pues entonces, aquí se trata de creer, no se trata de ver, se trata de creer, de encarnar la palabra. Si Él lo dijo, yo lo creo, punto. Yo tampoco he visto nada, hermano. Yo nunca he visto a Jesús en la hostia, nunca. Y me voy a morir, no lo voy a ver. Pero si Él dijo que eso era su cuerpo y eso era su sangre, yo lo creo porque Él es Dios. Y si Él lo dijo, Él lo hace, punto. Si no le creo a Él, no soy creyente. ¿Y por qué los protestantes no le creen a Él? Y se llaman creyentes, van a engañar a otros. Ahora, cuando Jesús dice que el que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna, ¿estaba hablando de un mero símbolo? Repite el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Con la lupa grande para que lo vean bien, sin problema. ¿Es un mero símbolo o es real? El que come mi carne, No, lo siga, diga, niña. el que come mi carne y bebe mi sangre, No, ¿dónde iba, niña? ¿Dónde iba? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Ahora pongan cuidado lo que viene. 54. Ponga el dedo, mamita, después del 54. 54 es el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Después de ahí, ¿qué dice? Porque mi carne, Oigan. Vamos a ver si Jesucristo es católico o es protestante. Porque el protestante dice, es un mero símbolo, no es la carne de Cristo. No es verdad. Y el católico dice, sí es la carne de Cristo. Es verdad. Vamos a ver qué era Cristo, católico o protestante. Ayúdenme a ver. Otra vez. porque mi carne Ahí viene. Porque mi carne, es verdadera, no me empuje. Porque mi carne, es verdadera, porque mi carne, es verdadera. ella no quiere resaltar el verbo ser o estar. A mí me importa que ustedes vean que no es un símbolo. Ahí no dice, porque mi carne simboliza. No. Porque mi carne es lo que ella no quiere pronunciar. Pero eso es lo que a mí me interesa. Porque mi carne, Es que los protestantes digan que no es, mis respetos. Pero se lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. ¿O creen o no creen? Porque mi carne, es ¿qué es? verdadera comida. Cristo era católico, no era protestante. Cristo dice, mi carne es verdadera comida. Entonces, recuerdan el 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mí. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida. Mi carne es verdadera comida. Entonces la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica está sustentada, basada en la Biblia. Y la doctrina de los protestantes no tiene ningún fundamento bíblico. Reto a cualquier protestante en el mundo que me muestre que ahí dice en la Biblia, que diga en la Biblia de ellos, simboliza mi carne. Lo reto. Y si aquí hay algún protestante, que pase y me tape la boca. Eso no existe. Ni siquiera en la Biblia de los testigos de Jehová, que ellos la cambian, dice eso. Ellos la cambian cuando Jesús tomó pan y dijo, tomen, coma, esto es mi cuerpo. Ahí sí lo cambian. Ahí ponen ellos, esto simboliza mi cuerpo. Porque ellos tienen su imprenta y la ponen como ellos quieren. Pero ellos no se han dado cuenta de esta cita. Y en la cita de ellos, en la misma Biblia de ellos, está como está aquí. Porque mi carne es Verdadera comida. y mi sangre, Es verdadera bebida. listo. No se hable más. Habló el que es el camino, la verdad y la vida.
para que yo crea en Él. Porque Él dijo, el que crea en mí no morirá para siempre. O tendrá vida eterna. Y yo creo en Cristo. Por eso soy creyente. Los protestantes creen en el pastor y son creyentes. Los protestantes no son creyentes de verdad. Los protestantes no creen en la palabra de Dios. Y se lo estoy mostrando a ustedes con capítulos y versículos. Pero hay católicos que son más protestantes que católicos. Hoy ya no van a misa. No me respondan. No me respondan. Pero vamos a hacer una evaluación. ¿Usted va a misa los domingos? Sí, muy bien. ¿Usted comulga los domingos? No me responde, no me responde. No me responde. Padre, pero es que yo no estoy casada. ¿Y por qué no se casa? Porque es que el marido no se quiere casar. Y yo no lo puedo obligar. Oh, no, usted no lo puede obligar, claro que no. Pero le digo, ¿y si él no se quiere casar, no será que es que ama a otra más que a usted? Déjelo tranquilo, que se vaya con la otra. Déjelo que esté feliz, claro. Porque si la ama a usted, tiene que casarse con usted. Padre, pero es que él no quiere y dice que no se casa ni amarrado. Muy bien, usted no lo puede obligar. Pero cuando él llegue en la noche a querer acostarse con usted, él no la puede obligar a usted. Se llama violación y lo puede denunciar. Usted le dice, mi amor, de hoy en adelante, hasta que nos casemos, le toca cama separada, cama separada. Ni usted lo puede obligar a él, ni él le puede obligar a usted. Pero si usted está convencida 100% que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo y que le coma su cuerpo y la sangre tendrá vida eterna, usted le dice al marido, mi amor, mucho te quiero, pero tú estás jugando el papel del diablo que me está impidiendo comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú eres un mortal, un día esto se va a morir y me quedé yo sola. Tú eres un mortal, se van a tragar los gusanos. Tú no eres mi salvación, tú no eres mi vida. La vida mía es Dios, mi Salvador es Dios. Y usted me está apartando de Dios. Si usted quiere que yo siga con usted, entonces no me aparte más de Dios. Vamos a casarnos, confesamos y comulgamos. Así de sencillo. Y si él dice no, tranquila, se vale estrenar. Búsquese otro. Así de sencillo. ¿No está casada? Porque el día que usted se muera, Dios no le va a pedir cuenta porque usted no se casó. Le va a pedir cuenta al marido porque no se quiso casar. A usted le va a pedir cuenta porque le dio sexo sin ser casada. Ahí sí. O al revés. Bueno, entonces miren que Jesucristo dijo que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora vean, cuando usted y yo comulgamos, cómo nos unimos a Cristo. Ustedes vengan, ¿cómo nos unimos? Versículo 56. ¿Cómo nos unimos a Cristo? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Se dan cuenta que hay una común unión? Porque se llama comunión. Una común unión. El que come mi sangre, el cuerpo y beba mi sangre, en mí permanece. Miren la unión, miren la común unión. En mí permanece y yo en él. Se llama común unión. Nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en. Se llama común unión. Que los protestantes preguntan, ¿de dónde aparece eso en la Biblia, en la comunión? Y la primera comunión. Ahí dice que cuando uno lo come, entra en común unión. Él en mí y yo en él. Queridos hermanos, pero miren algo interesantísimo. El versículo 57 dice que cuando uno come ese pan, se está comiendo no un símbolo, se está comiendo a Jesucristo. Y dicen los protestantes, guácala. Los católicos son caníbales. Se están comiendo a Jesús. No sean ignorantes. Ignorantes es que desconocen. ¿No recuerdan Juan 1:29 cuando Juan vio venir a Jesús? ¿Y qué dijo? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tenemos que comerlo? ¿Porque somos caníbales? No, porque creemos, Juan 1:29, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y yo lo tengo que comer para que Él me quite el pecado que yo tengo. ¿Me captan la idea? Pero ojo, que el Juan que dice que tenemos que comérnoslo, busque Juan 1:29 para que se den cuenta. El Juan es el mismo Juan. El que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Juan. Es Juan.
Y el que dice que tenemos que comer a Jesús en el pan es Juan. Y el que dice que se coma ese pedazo de pan se come a Jesús es Juan. Para demostrar que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso el que coma de ese pan vivirá para siempre. El que coma su cuerpo y beba su sangre. No es que nosotros seamos caníbales, vamos a comer carne humana y vamos a beber sangre humana. No. Es la ignorancia de los protestantes. Vamos a comer, véanlo. 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan nos dice que no vamos a comer carne humana, sangre humana, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué dice el Cordero de Dios y no dice el Cordero de Petronilo o de Pánfilo? Porque todas las familias en la Pascua, en el pueblo judío, cuando vino la Pascua, cada uno tenía que tener, cada familia, un cordero por familia. Pero Dios también tiene su propia familia. Cuando dice, este es el Cordero de Dios, está diciendo, Dios es Padre. Cada padre tenía que tener un cordero para sus hijos. Dios es Padre. Y dice, este es el Cordero de Dios. O sea que todos los hijos de Dios tienen que comer de ese cordero. Porque además, como es el Cordero de Dios, tiene la potestad de perdonar los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Captan la idea? Entonces San Juan nos está dando a nosotros la salvación por medio del cuerpo y la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios. Por eso Jesucristo, en la última cena, hizo la última cena cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Pero vean ustedes el versículo 57. En el versículo 57 dice que tenemos que comernos, que cuando comemos ese pan, nos comemos a Jesús. Ojo, si fuera verdad que es un mero símbolo, no diría el versículo 57 que nos comemos a Jesús. El que me come. A ver, uno de los dos, que viene, no sé quién viene. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Mire la comparación. Yo vivo por el Padre. Ahora vean ustedes. Jesucristo vive por el Padre. Ustedes y yo, ¿por quién vivimos? ¿Cómo vivimos? Vamos a ver, otra vez. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Ahí viene. Así el que me come. No es un símbolo. Otra vez. El que me come. No es un símbolo. Otra vez. El que me come. En ese pan está Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia Reina Valera dice que cuando uno come ese pan, ¿a quién se está comiendo otra vez? El que me come. Sí está en el pan. Sí está en el pan. Y dice, el que me come. Dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo haré en mi carne. Y dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y luego dice, el que me come. Si la doctrina protestante de que ese pan es un mero símbolo, entonces Jesús no hubiese dicho, el que me come. Porque nos estaría diciendo mentiras, nos estaría engañando. Más bien hubiese dicho, el que coma de ese símbolo. Pero él dice, el que me come, repítalo. El que me come, él también vivirá por mí. Tendrá vida por Cristo que nos lo comimos. Porque Él vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y puso una comparación bonita en el 58. En el Antiguo Testamento los padres comieron el maná y murieron. Y el que coma en el Nuevo Testamento de este pan no morirá. Vamos a ver. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Ese era un símbolo, por eso murieron. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Montó una cantaleta. Tome, dale. El coma de este pan vivirá para siempre. El que me coma vivirá para siempre. El que cree en mí vivirá para siempre. Bárbaro, ¿cuántas veces quiere que se lo diga?
Y a pesar que lo repite una, otra y otra y otra y otra vez, los protestantes no lo quieren creer. ¿Y qué terminan diciendo los protestantes? Versículo 60, niña. ¿Qué terminan diciendo los protestantes? En vez de creer, porque Jesús dijo en el 47, en verdad le digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Ahora, el versículo 60, cuando él termina de decirle todo eso, ¿qué deberían hacer los discípulos? Creer, porque él nos está invitando era a creer. Léame el 47 primero, póngame el dedo ahí, ahorita vuelvo para acá. El 47 primero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando Jesús termina, versículo 60, a ver si todos creyeron. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Al oír esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? no estaban dispuestos a creer. Más bien dijeron, estas palabras son muy duras de creer. Eso lo pueden creer los tontos de los católicos. Nosotros los cristianos evangélicos no lo podemos creer. Y se fueron. Versículo 66. Se fueron. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque no quisieron creer. Decidieron irse. Aquí está diciendo la Biblia que aquel que no quiera creer en la palabra de Dios y que no quiera convencerse que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, se aparta de Cristo, se convierte en un anticristo. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo del anticristo? 6, 6, 6. ¿Y saben quién es el que nos habla del anticristo? San Juan. Y adivine, cuando ellos se fueron, se convirtieron en anticristo. Ya no quisieron estar con él. Ahí está el anticristo. Ya no quisieron estar con él. Y adivinen cuál era el capítulo. Es el Evangelio de San Juan. ¿Cuál es el capítulo? 6. ¿Y cuál es el versículo? 66. Una, los tres números. 6, 6, 6. ¿Cuál es el número del anticristo? 6, 6, 6. Y qué extraño que en el 666 dice que se fueron y abandonaron a Jesucristo. De modo, ¿quiénes son los anticristos? Los protestantes que no creen que Cristo está en la hostia y prefieren irse y no creer, porque dice estas palabras son muy duras. ¿Quién podrá escucharlo? Y como ellos son los anticristos, para mandar una cortina de humo, dice, el Papa es el anticristo. Vengan y me cortan a mí con ese cuchillo de cartón. Vengan y me engañan a mí. Otra vez el 666. Capítulo 6, versículo 6, 6. ¿Qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso se llama anticristo. Ya no andaban con él. Lo dejaron. Y entonces cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿también ustedes se quieren ir? ¡Qué bárbaro! Me emociona. Los católicos sufrimos cuando vemos que los protestantes eran católicos, pero se fueron a la secta protestante. Pero no podemos hacer nada, sino predicarles. Si no quieren, ¿qué vamos a hacer? Jesucristo le dice a los apóstoles. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. A los 12, que representa la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? A los 12 apóstoles, ahí está representada la Iglesia Católica. Y en los otros discípulos estaban los protestantes. Pero aquí están los 12. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Quieres acaso iros también vosotros? ¿También se quieren ir? Jesús los enfrentó claramente. Jesús vio con claridad que se iban y él no tuvo problema, que se vayan. Pero la verdad es verdad, aunque no le gusten los protestantes. ¿Qué le dijo Pedro? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué aquellos se fueron? Porque no creyeron que Jesús tenía palabra de vida. ¿Por qué Pedro no se fue? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Unos se fueron porque no creyeron en la palabra y dijeron, esas palabras son muy duras, ¿quién podrá escucharlo? Y otros se quedaron porque dijeron, tú tienes palabra de vida. Dos reacciones ante la enseñanza de Jesús, ante el misterio de Jesús, dos reacciones. Un grupo que dice, ¿quién podrá escucharlo? Esas palabras son muy duras, mejor me voy.
Eso se llama protestante. Protesto contra lo que dijo Cristo. Ahora, el otro grupo dice, yo no me voy, porque tú tienes palabra de vida eterna. Y lo que Jesús había pedido en el 47, el que cree tiene vida eterna, Pedro termina diciendo, tú tienes palabras de vida eterna. y oiga lo que viene. Y nosotros hemos creído. ¿Escucharon? Otra vez. Y nosotros hemos creído. ¿Escucharon? Otra vez. Y nosotros hemos creído. Venga para acá usted. Venga para acá. El 47 usted. Venga. Vuelve usted. Atención. ¿Otra vez? Y nosotros hemos creído. ¿Y por qué Pedro dice, y nosotros hemos creído? Porque en el 47 que había dicho Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué dijo Pedro? Y nosotros hemos creído. No era caído de la mata, no era tonto. Él quería tener vida y nosotros creemos. Si aquellos no quisieron creer y se fueron, listo, que se vayan. Pero yo quiero tener vida. Y luego, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice que usted y yo vamos a ser santificados, santos, si comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos santificamos. Hebreos 10, 10. De la Biblia Reina Valera, para que ustedes vean que no es mentira. Si comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, la ofrenda que dio Jesús, Él se ofrendó, se dio. Esto es mi cuerpo que es entregado, se llama ofrenda. Ofrenda, se entregó. Y usted y yo, dice la Biblia, vamos a ser santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Oigan. En esa voluntad somos santificados. Usted corre mucho, mamita. Tiene que ponerle menos. Pues yo sé que usted sabe leer, pero la Biblia no es un libro para leer a las carreras, como se lee un libro. La Biblia es un libro para saborear, palabra por palabra. Porque si no, me entra por aquí y me sale por aquí. Va. En esa voluntad. En esa voluntad de Dios, con doña Lupa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. Si nos metemos a protestantes, vamos a ver. En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda. ¿De qué? De Jesucristo. No. ¿Sí? ¿Se comió un pedacito? Se comió nada más ni nada menos lo que yo estaba esperando. ¿Qué se comió? La ofrenda del cuerpo. Menos mal que sea la Biblia, porque si no me cae a muela. Pero no es culpa de ella. Es que el diablo no quiere que ustedes lo escuchen. ¿Usted cree que es casualidad? No es casualidad, hermano, no es casualidad. ¿Por qué no se comió las otras palabras? ¿Por qué se comió la más importante? No lo hizo por maldad. El diablo le tapó esa palabra. Porque el diablo no quiere que ustedes vean con la lupa que vamos a ser santificados del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ser santificados del cuerpo de Jesucristo. No, usted dice santificar esa voluntad, que seamos santificados. Usted continúa. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿No les dice nada a ustedes? Se lo traduzco en castellano. Si ustedes quieren ser santos, tienen que comer el cuerpo de Jesucristo. ¿Ahora comprenden por qué los protestantes dicen que no coman el cuerpo y la sangre de Cristo? Para que ustedes no sean santos. ¿Y quién trae todo eso? La antigua serpiente, que cuando Dios le dijo, no coman, ella dijo, coman. Y ahora que Dios dice, coman para que sean santificados, coman el cuerpo de Cristo para que sean santificados, ahora ellos dicen, no coman. ¡Qué bárbaro! Solo falta poner la lupa para darnos cuenta que no es lo mismo ser protestante que ser católico. Pero hay católicos ignorantes que dicen eso es lo mismo. Ser católico y ser protestante, eso es lo mismo. Y como dicen que eso es lo mismo, pues ya terminan diciendo, ahí no está Cristo, es un mero símbolo. Hay sacerdotes, hay obispos que ya se dejaron contaminar la mente con la teología protestante y dicen, ahí no está Cristo, eso es un mero símbolo. Me lo han dicho a mí, sacerdotes, obispos. Y hemos peleado, porque con ellos sí peleo yo. Y le he dicho, ¿sabes qué? Si metes a protestante, ¿qué hacen en la iglesia católica? Incluso una vez me agarré duro porque ese sacerdote era formador de un seminario.
Y cuando yo fui a dar clase al seminario, a darle una enseñanza al seminario, a los seminaristas, el sacerdote movió cielo y tierra para que yo no fuera a dar enseñanza al seminario. Pero como yo no tengo problema, me amenazaron de todo, y yo dije, pues yo voy de todas maneras. A escondida fui, a escondida. Y le di la enseñanza. Y el sacerdote se molestó, se puso bravo. Porque yo le dije a los muchachos esto que le estoy diciendo a ustedes, que era el cuerpo y la sangre de Cristo, y le di pruebas. Y él decía que eso era un mero símbolo. ¿Se da cuenta hasta dónde llega el diablo? Hasta los seminarios. ¿Sí? Qué triste, ¿verdad? Por no creer en la palabra, por no aferrarnos a la palabra. Este es el problema que tenemos nosotros. Tenemos que aferrarnos completamente a la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo lo dice esta traducción? Para ver qué tal esta traducción. El 10. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo somos santificados. Pero bueno, eso no existía antes. ¿Eso desde cuándo comenzó a existir? Porque que yo sepa, Abraham nunca comió el cuerpo y la sangre de Cristo. Moisés tampoco, David tampoco. ¿Desde cuándo comenzó a existir eso? Versículo 9. ¿Desde cuándo comenzó a existir? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Escuchen lo que viene. Quita lo primero Quita lo primero para establecer esto último. Comienza cuando Cristo lo estableció en la última cena. Tomen, coman, esto en mi cuerpo. Versículo 8, para que se den cuenta de qué estamos hablando. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios. Otra vez. Diciendo primero, sacrificio. Mire, ¿la Eucaristía qué es? Sacrificio. Tomen, beba, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón. Es sacrificio. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda. La otra parte, las ofrendas. Agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que será entregado, dado, ofrendado, ofrenda. Está diciendo todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Los sacrificios, las ofrendas, ¿a dónde van a parar? En el cuerpo y la sangre de Cristo. Pongan cuidado. ¿Y quién ofrecía los sacrificios y la ofrenda? Los sacerdotes. Vean, otra vez. Sacrificio y ofrenda. Y holocaustos. Otra cosa, los holocaustos también están en el cuerpo de Cristo. Él lo resume todo. ¿Qué más? Y expiaciones. Los sacrificios de expiación también están en el cuerpo de Cristo. O sea, en el cuerpo de Cristo se reúnen todos los sacrificios de la antigua alianza. Sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiación. Todo se reúne en uno. Repítalo de nuevo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ya no lo quiso Dios, lo dejó atrás. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ni te agradaron, a pesar de que esas cosas se ofrecían según la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora vean cómo Jesucristo viene en el Nuevo Testamento y establece algo nuevo que va a reemplazar aquello, que es el cuerpo de Cristo. Pongan cuidado. Y diciendo luego, Nuevo Testamento. he aquí que vengo, oh Dios, Él mismo en persona está. He aquí que vengo, oh Dios. para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Quita lo primero Quitar lo primero para establecer esto último. para establecer. Queda establecido para los cristianos esto último. Pero si no saben qué es lo último, oigan. En esa voluntad somos santificados Esto último es que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Quitó lo primero y estableció lo segundo. Por eso ya en la Iglesia Católica no hay sacrificios,
No hay holocaustos, no hay ofrendas, ni hay expiación. Ya todo se resume en la Eucaristía. Ahí está el sacrificio, ahí está la ofrenda, ahí está el holocausto y ahí está la expiación. En Cristo se resume todo, porque eliminó aquello y estableció lo segundo, para que todos seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Vamos a ver, ¿hasta cuándo? Hecha una vez para siempre. ¿Hasta cuándo? Hecha una vez para siempre. ¿Hasta cuándo? Hecha una vez para siempre. ¿Hasta cuándo será ese sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo? Para siempre. Se hizo una vez y tendrá que hacerse para siempre. Y San Pablo dice que Él lo hace y tenemos que hacerlo hasta que Él vuelva. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. San Pablo va a decir, después de que narra la última cena, dice que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, estamos proclamando la muerte de Cristo hasta que Él, porque ese sacrificio es para, escuchen, 11:26, según Primera de Corintios. Porque todas las veces que comiereis este pan, Porque todas las veces, o sea, hay que hacerlo repetidas veces. Porque todas las veces que comieres de este pan y bebiereis esta copa, y bebieres de esta copa, no dice comiere galleta con Coca-Cola, como lo hacen los protestantes. Dice, cada vez que comieres de este pan, el que dejó Cristo, la Eucaristía, y bebieres de este cáliz, la sangre de Cristo. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. hasta que Él venga, porque ese es el sacrificio que nos va a santificar. Él eliminó uno y estableció otro hasta para siempre, hasta que Él venga. Por eso cada vez que ustedes van a misa, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos haciendo algo que la Biblia nos pide que hagamos. Y no es invento de la iglesia. Versículo 23. ¿Quién lo inventó? Vamos a ver qué dice Pablo. ¿Quién lo inventó? Porque yo recibí del Señor. No lo inventó Pablo, no lo inventó la iglesia. ¿Quién lo inventó? Otra vez. Porque yo recibí del Señor. Lo inventó el Señor. Eliminó lo primero y estableció lo segundo. Dice Pablo, yo recibí del Señor, lo estableció el Señor. ¿Qué estableció el Señor? ¿Qué fue lo que Él dejó? Lo que también os he enseñado. Lo que se transmite. Yo lo recibí del Señor y les he enseñado. Tiene que transmitirse de generación en generación. ¿Qué es lo que tiene que transmitirse? Hasta que Él venga. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces Jesucristo lo entregó para la salvación nuestra. Y dice el diablo, no lo coman. Porque Jesús dice, tomen y coman. Y el diablo dice, no lo coman. Pero si Cristo dejó eso, ¿cómo hago? Y el diablo dice, agarre galleta con Coca-Cola y eso es lo mismo. Haced esto en memoria de mí. Y cuando Jesús dice hacer esto, le está dando la orden sacerdotal. Porque solo el sacerdote podía ofrecer la ofrenda o el sacrificio, los holocaustos o la expiación. Todo eso lo hacía el sacerdote. Y cuando Cristo dice, hagan esto en memoria mía, está diciendo, yo los mandé. No fue el Papa. Por eso Pablo recuerda, yo recibí del Señor. Pablo lo estaba haciendo en memoria de Cristo. Yo recibí del Señor. Eso significa, hagan esto en memoria mía. Háganlo porque fui yo quien lo dejé. Sigue. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. El nuevo pacto. El Nuevo Testamento en mi sangre. Esta traducción tiene otra cosa. Esta Biblia tiene otras traducciones raras.
Haced esto en todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces ahí está claro. ¿Tenemos que hacerlo, sí o no? Sí. Y todas las veces tenemos que hacerlo porque Él lo mandó y punto. Entonces los protestantes dicen, pero eso es muy aburrido. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es que Jesús dijo, lo van a hacer lo mismo hasta que yo venga. Siempre que lo hagan, tendrán que hacerlo en memoria mía hasta que yo venga. No podemos cambiarlo. El católico va a la misa y si sabe lo que está viviendo, no es aburrida. Pero si no sabe lo que está viviendo, es una misa aburrida, porque siempre que voy a misa, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro que tiene que ser lo mismo, porque Jesús dijo, cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santificados gracias a la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha de una vez y para siempre. Entonces tiene que permanecer siempre, siempre, siempre. Entonces el católico no mira que si es lo mismo, el católico mira lo que está pasando. Jesús se ofrece por mi salvación, se ofrece para que yo lo coma y alimente mi alma, no como nuestros antepasados que comieron el maná y murieron, sino que comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, para estar unido, el que coma mi cuerpo y mi sangre permanece en mí, y yo en él, y el que me coma vivirá por mí, y tendrá vida eterna. Entonces, ven lo que es la Eucaristía. Pero hemos perdido esto. Y hoy vengo de parte de Dios, como sacerdote de Dios Altísimo, a decirle, vamos a recuperarlo. Y voy a terminar. Voy a la última cita porque no tenemos mucho tiempo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. En el 16, ustedes van a ver que Pablo dice que el pan es el cuerpo de Cristo. El vino es la sangre de Cristo. Ustedes van a ver que Pablo dice que no es un símbolo, que es. Solamente que lo dice en forma de pregunta. ¿Se les olvidó? Vamos a ver. La copa de bendición La copa de bendición. que bendecimos, Que bendecimos, porque Él dijo, hagan esto. Él lo hizo y nosotros lo hacemos. La copa de bendición, la que hizo Él. Que bendecimos, la que hacemos nosotros, porque Él dijo, hagan esto en memoria mía. La copa de bendición que bendecimos, lo que hizo Cristo, que nosotros también hacemos. ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ahí está la pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Que los protestantes dicen que no es la comunión con la sangre de Cristo, que es un mero símbolo. ¡Qué barbaridad! La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Quién los engañó? ¿Quién les mintió? ¿Por qué le creen al diablo a través de los protestantes? ¿Qué les pasa? Repítalo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan. Vamos a ver el pan. A ver si es un mero símbolo o es el cuerpo de Cristo. El pan que partimos, Y el pan que partimos, vamos a ver si está Cristo ahí, si es comulgar, si es estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, otra vez. el pan que partimos, Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Se dejaron creer de los protestantes? ¿Se dejaron engañar del diablo? Sigue. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesús dijo, yo soy el pan. Siendo Él un solo pan, todos participamos del mismo pan para formar un solo cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comían de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Está hablando que ese pan es el sacrificio. Es el sacrificio para entrar en comunión con el altar. Así lo hacía el pueblo de Israel. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Está hablando entonces que Dios tiene su propio sacrificio, el del cuerpo de Cristo. Los demonios tienen su propio sacrificio, que no es el del cuerpo de Cristo. Y eso a través del sacrificio que hacen los paganos, el culto que hacen los paganos. Pero eso no es para Dios, eso es para el diablo. Y mire como Pablo dice, atención, Pablo dice que hay una mesa del Señor que ustedes no pueden renunciar. Ni yo tampoco. Escuchen. Antes digo que No, ¿dónde iba, mamita?
Antes digo, No. Antes digo que ya lo leyó eso, lo que viene. y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que seráis partícipes de los demonios. Aquí viene. Atención. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar. No. Léame más despacio, más tranquila, más serena. Ya no vamos. Otra vez. No podéis beber la copa del Señor No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. y la copa de los demonios. O una o la otra. No podéis participar de la mesa del Señor No se puede participar de la mesa del Señor, la Eucaristía, y de la mesa de los demonios. y de la mesa de los demonios. No se puede. O sea, no se puede ir a la misa e ir al culto protestante. No se puede ir a la misa e ir a los brujos. No se puede ir a la misa e ir allá a los santeros y babalaos, a las cartas. No. O provocaremos a celos al Señor. O provocaremos a celos al Señor. Entonces dice en la Biblia que cuando vamos a la cena del Señor, esa es la mesa del Señor y no la de los demonios. Pero lo que ofrecen otros, no lo ofrecen a Dios, sino a los demonios. Queridos hermanos, he tratado de mostrarles pues que la Eucaristía es para nosotros el centro y culmen de la vida cristiana. Porque Dios, para salvarnos a nosotros, nos ha dejado un alimento. Porque por un alimento, Adán y Eva murieron, pero por un alimento, usted y yo tendremos vida eterna. Y el alimento es el pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y gracias a ese cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a ser todos santificados. Papá Dios, gracias. Porque a través de tu palabra podemos ver con claridad la doctrina de la iglesia que tú fundaste, donde podemos nosotros comer tu cuerpo y tu sangre para tener vida eterna. Gracias, Señor. Qué regalo más lindo, el pan vivo bajado del cielo. ¿Quién lo iría a creer si tú no lo hubieses dicho? ¿Quién haría un regalo tan grande como el que tú nos has hecho, dándonos el pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna? Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por querer salvarnos. Te pedimos por los hermanos separados que, al igual que Eva se dejó engañar por la serpiente para desobedecer allá, cuando decía, no coma, y el diablo le decía, coma. ¿Y aquí? Porque tú dices, coma, y ellos dicen, no coma. Te pido por ello para que un día, Señor, escuchen tu palabra, donde dice, el que no coma no tendrá vida eterna. Y puedan dar un paso en la fe para comer, porque tú dices que coma y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y así ellos puedan volver a la iglesia. Y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.